Todo empezó con una frase, susurrada en la fila del supermercado. No bebas nada esta noche y no te vayas con él. No sabía quién era esa mujer, pero sus ojos hablaban de muerte. Desde ese instante, mi vida cambió para siempre, y todo lo que pensaba que era amor se convirtió en una trampa mortal. Intenté convencerme de que era una confusión. Tal vez la cajera me confundió con otra persona. Quizá estaba mal emocionalmente, o simplemente había tenido un mal día. Pero cada vez que miraba a Javier, algo no encajaba. Recordé ciertos detalles de las últimas semanas, las pastillas que me ofrecía sin que yo las pidiera, los mareos sin causa aparente, las noches en que despertaba con dolor de cabeza. Él siempre decía que era estrés, ansiedad, que necesitaba descansar más, pero ahora empezaba a sospechar que no era yo el problema. Esa noche íbamos a celebrar el cumpleaños de su madre. Todo ya estaba planeado. Cena familiar, música suave, velas, una noche más. Pero algo dentro de mí gritaba que esa velada no sería como las demás. Al llegar a casa de su madre, la sensación de amenaza se intensificó. Todo era demasiado correcto. Los saludos, los abrazos, las bromas de siempre. Pero yo ya no podía mirar a nadie de la misma manera. En un momento, me excusé para ir al baño. Caminé por el pasillo, pero no entré. Fui directo a la puerta trasera de la cocina. La abrí con cuidado y salí al jardín. Me escondí entre los setos, desde donde podía ver el interior sin ser vista. Javier conversaba con su madre. Gesticulaba, reía, pero su lenguaje corporal era distinto. Miraba el reloj a cada rato. Se frotaba las manos. Revisaba el móvil con insistencia. No era nerviosismo, era expectativa, como quien espera una señal. Y entonces lo vi salir por la puerta principal con la excusa de ir por la tarta. Lo seguí a distancia. Caminé despacio, pegada a los arbustos. Él se detuvo junto al coche. Sacó el móvil, marcó un número. Está todo listo. Esta noche se acaba todo. Esas palabras me helaron la sangre. No había margen de error. Aquella no era una conversación trivial. Era una sentencia. Fingí beber. Acerqué la copa a los labios. Dejé que una gota rozara la servilleta que tenía oculta en el regazo. Nadie lo notó. Javier sí bebió. Con seguridad, con decisión, como si brindara por su victoria antes de tiempo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada segundo podía ser el último si algo salía mal. Pero yo ya no era una víctima. Era la única que sabía la verdad. El efecto no fue inmediato. Pasaron algunos minutos. Él hablaba de vacaciones futuras, de reformas en la casa, de cualquier cosa que lo hiciera parecer normal, pero yo lo observaba. Sabía qué buscar. Primero fue un parpadeo más lento. Luego, un gesto incómodo en el cuello. Empezó a frotarse la frente. Se removía en la silla como si el aire empezara a pesarle. Nadie más lo notaba. Pero yo, sí. Intentó ponerse de pie, pero falló. Las piernas no le respondieron. Volvió a sentarse con torpeza. El color de su rostro cambió. Su madre lo miró preocupada, y él apenas pudo articular que se sentía mareado. Se llevó la mano al pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de certeza. El veneno estaba haciendo efecto. Su cuerpo comenzó a desmoronarse. Intentaba hablar, pero las palabras se le atragantaban. Su madre se levantó alarmada. Él la miró, pero ya no tenía control. Su mano temblaba sobre la mesa. Sus ojos buscaron los míos. Y ahí lo supo. Sabía que yo lo sabía. En ese cruce de miradas se rompió todo. Ya no éramos pareja. Éramos enemigo y juez, víctima y agresor. Me miró con una mezcla de odio, incredulidad y terror. Como si su mundo, el que había construido a base de mentiras, se viniera abajo en cámara lenta. Se desplomó. La silla cayó con estrépito. Su madre gritó su nombre. Yo no me moví. Solo lo observé. Los demás corrieron hacia él.
Yo permanecí inmóvil. No era frialdad, era dignidad. Era la calma de quien ya no teme al lobo, porque le ha visto los dientes. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos lo subieron en una camilla. Él aún respiraba, pero apenas. Intentaba decir algo, balbuceaba, pero su voz no tenía fuerza. Me senté en el asiento trasero del coche, junto a su madre, mientras lo llevaban al hospital. Ella lloraba, yo no. Dentro de mí algo empezaba a recomponerse, y entonces vibró su teléfono. Revisé la pantalla. Un mensaje. ¿Lo hiciste? Estoy esperando para celebrarlo contigo. Mi cuerpo se tensó. No era solo traición, era conspiración. Respondí con frialdad, como si fuera él. Sí, ven al hospital, te necesito. Y esperé. El hospital olía a desinfectante y urgencia. Las luces frías, los pasos rápidos, los murmullos de médicos y enfermeras. Javier estaba en cuidados intensivos. Su madre lloraba sin parar, repitiendo que todo era un accidente, que su hijo era bueno, que algo tenía que haber fallado. Yo no la corregí. No todavía. Me senté en la sala de espera, con el teléfono de Javier en la mano. El mensaje seguía allí, en la pantalla. Lo hiciste. Estoy esperando para celebrarlo contigo. No era un error. Había alguien más. Una persona que sabía del plan, que esperaba su final, que estaba implicada. Pasaron unos minutos antes de que el teléfono volviera a vibrar. Otro mensaje. ¿Por qué no contestas? ¿Salió todo bien? Respiré hondo y escribí, fingiendo ser él. Ven al hospital. Te necesito. Está hecho. No pasó ni una hora. Las puertas automáticas se abrieron y entró una mujer joven, segura, con un bebé en brazos. Su paso era firme, decidido, como si supiera a dónde iba. Preguntó en recepción por Javier y la enviaron a nuestra sala. Yo la vi antes de que ella me viera. Su presencia lo confirmaba todo. No era una simple amante, era parte del plan. Caminé hacia ella con calma, esperando el momento exacto. Cuando se detuvo frente a mí, creí que me confundiría con una enfermera. No me reconoció. Tenía la mente en otro sitio. ¿Dónde está Javier?, preguntó, impaciente. Soy su pareja. Me llamó hace un rato. Está en cuidados intensivos, respondí, sin levantar la voz. Y yo soy su esposa. Su rostro cambió de inmediato. No hizo falta decir más. El color se le fue del cuerpo. Bajó la mirada al bebé. Lo sostuvo con fuerza, como si buscara una excusa para no derrumbarse. Él me dijo que estabas muerta. Susurró. Esa frase me atravesó como un disparo. Por un momento no pude hablar. No por dolor, sino por la magnitud de la mentira. No solo había querido matarme, había inventado mi muerte. La invité a sentarse. Lo hizo en silencio. El bebé dormía tranquilo, ajeno a todo. Ella comenzó a hablar entre sollozos, sin poder detenerse. Me contó que llevaba más de un año con Javier, que le había prometido empezar una nueva vida juntos, lejos, que esa noche iban a celebrar el final de una etapa, que él le había dicho que yo había fallecido hacía meses y que su madre había confirmado la noticia. Todo encajó. No era solo una infidelidad. Era una conspiración entre madre e hijo. Una farsa meticulosamente construida para borrarme del mapa. En ese momento apareció la suegra por el pasillo. Al ver a la mujer, se quedó petrificada. La amante también la reconoció. No hizo falta explicar nada. Se miraron unos segundos, lo suficiente para entenderlo todo. ¿También tú sabías?, le pregunté con voz firme. La mujer mayor bajó la cabeza. No negó. Lo hice por mi hijo, respondió con un tono seco. Tú no merecías lo que él ha construido contigo. Salí del hospital con una sola idea en mente: reunir pruebas. No bastaba con saber la verdad, tenía que demostrarla.
Javier podía negar, su madre podía cubrirlo, y la amante podía decir que no sabía nada. Pero los hechos eran sólidos, y yo los iba a exponer. Esa misma noche, volví sola a casa. No encendí luces. Sabía exactamente a dónde ir. Subí al despacho, ese que él siempre mantenía bajo llave. Forcé la cerradura. Dentro, todo estaba en orden. Demasiado ordenado. Mi papel era fingir normalidad. Durante los días siguientes, volví al hospital como una esposa preocupada. Fingí ignorancia frente a la familia. Nadie sospechaba nada. La madre de Javier seguía justificándolo todo. Su amante desapareció. Y él permanecía en observación. Mientras tanto, la policía avanzaba. Investigaban los historiales médicos, rastreaban firmas, interrogaban a médicos implicados, accedían a los correos que Javier había enviado desde mi cuenta. El caso se fortalecía con cada documento. Cuando por fin se ordenó su arresto, la policía llegó al hospital sin sirenas ni escándalos. Entraron con paso firme. Le leyeron los cargos: intento de homicidio, falsificación, fraude. Javier intentó hablar, pero las esposas ya estaban en sus muñecas. Su madre gritó que era un error. Nadie le creyó. La amante, al ver a los agentes desde la sala de espera, intentó marcharse con el bebé. Fue detenida a los pocos metros. También enfrentaba cargos por complicidad. El niño quedó bajo custodia temporal del Estado. Todo se vino abajo. En minutos, sin escándalo, sin golpes, solo la justicia actuando. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios recogieron la historia. Los familiares de Javier comenzaron a distanciarse. Sus hermanos, hasta entonces neutros, se pusieron de mi lado cuando vieron las pruebas. Nadie defendía lo indefendible. La madre de Javier fue citada a declarar. Su rol quedó claro. Había firmado documentos, avalado diagnósticos falsos, participado en las gestiones para manipular legalmente mi situación. Cuando la confronté, me lo dijo sin rodeos. Lo hice por él, por mi hijo. Tú no sabías proteger lo que tenías. No me defendí. No respondí. Ya no valía la pena. La justicia hablaría por mí. La última pieza llegó unos días después. El abogado accedió a los registros bancarios. Javier había abierto cuentas en el extranjero, con fondos transferidos desde mi herencia. Firmas mías, por supuesto, falsificadas. El fraude era completo. El juicio se preparó con rapidez. Las pruebas eran concluyentes. Grabaciones, informes médicos, transferencias bancarias, el contrato de la funeraria, los mensajes de texto entre él y su amante. Nada podía ser refutado. El fiscal fue claro. No solo intentó matarme, también quiso destruir mi identidad legal, mi salud mental, mi reputación. Era un intento de asesinato lento, sistemático, calculado. En esos días previos al juicio, empecé a dormir. Por primera vez, en mucho tiempo, sin pastillas, sin sobresaltos. Me sentía ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había recuperado el control. Vendí la casa, cambié de número, abrí una cuenta nueva. Me preparé para el juicio sin miedo, sin nervios. Sabía que lo tenía todo. Sabía que esta vez él no se saldría con la suya. Y cuando llegó el día, no fui como víctima. Fui como testigo de una verdad que él jamás pudo destruir. El juicio fue un espectáculo que nadie esperaba. Prensa, cámaras, curiosos. Todos querían ver de cerca la historia del hombre que quiso borrar a su esposa. Y fracasó. Yo entré sin escolta, sin maquillaje, sin gestos de triunfo, solo con la serenidad de quien ya no tiene miedo. El fiscal presentó cada prueba con precisión quirúrgica. Los documentos médicos falsificados, las transferencias al extranjero, las firmas adulteradas, el contrato de la funeraria. Cada hoja era una herida
abierta, cada dato, una confirmación. En la sala se respiraba incredulidad. Javier entró esposado. Intentó sostener mi mirada, pero no pudo. A su lado, su amante evitaba levantar la cabeza. No necesitaba verla para saber que también comprendía el alcance de sus actos. El juez escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando llegó mi turno, declaré con voz firme. No lloré, no busqué compasión. Conté cómo comenzó todo. Los mareos, las pastillas, las mentiras, los diagnósticos falsos. Describí con detalle la escena en la cena. La llamada, la advertencia de la cajera, el cambio de copas. Nadie respiró cuando pronuncié las palabras. Si no fuera por aquella mujer del supermercado, yo estaría muerta. El fiscal mostró los mensajes entre Javier y su amante, incluido aquel que decía, «Esta noche se acaba todo». Esa frase selló su destino. Su abogado intentó alegar desequilibrio emocional y problemas financieros, pero el daño estaba hecho. La evidencia era contundente. El día de la sentencia, el silencio en la sala fue absoluto. El juez habló sin rodeos. 16 años y 8 meses de prisión para Javier por tentativa de homicidio, fraude patrimonial y falsificación documental. 5 años para su amante por complicidad. La madre de él fue condenada por encubrimiento y quedó bajo arresto domiciliario. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo se escuchó el sonido de las esposas cuando lo sacaron de la sala. Yo me quedé quieta. No sentí venganza, solo alivio. Había sobrevivido a algo que muchos no pueden contar. Había recuperado algo que vale más que la justicia. Mi voz. Los meses siguientes fueron extraños. Todo estaba en su sitio, pero el mundo se sentía nuevo. Dormía sin miedo. Comía sin ansiedad. Mi cuerpo comenzó a sanar. Dejé de tomar los medicamentos que él me imponía. Y, con un tratamiento real, mi energía volvió. Era como si por fin saliera de una niebla que me había tenido prisionera durante años. Vendí la casa y todo lo que me recordaba a ese pasado. No quise quedarme con su sombra. Compré un pequeño piso junto al mar, en Valencia. Allí nadie sabía mi historia, ni necesitaban saberla. Cambié de nombre legalmente. Dejé atrás el apellido que me había atado a tanto dolor. Con el dinero recuperado, doné parte a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de manipulación y violencia emocional. No lo hice por culpa, sino por justicia. Lo que me había pasado no podía quedar solo en una historia personal. Debía servir para algo más. Empecé a trabajar en una librería pequeña, rodeada de historias que hablaban de libertad. Los clientes me trataban con amabilidad y, por primera vez en años, me sentí parte del mundo otra vez. Redescubrí mi reflejo. Redescubrí el silencio. Aprendí que la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando uno deja de temer. Un día, meses después del juicio, decidí volver al lugar donde todo había comenzado. El supermercado. Quería cerrar el círculo. Entré sin prisas. Los pasillos estaban iguales. El mismo olor, la misma música de fondo. Y allí estaba ella, la cajera, la mujer que había salvado mi vida con una sola frase. Cuando me vio, su expresión cambió. No hizo falta hablar. Se levantó, dio la vuelta al mostrador y me abrazó. «Lo lograste», dijo entre lágrimas. «Gracias por advertirme», le respondí. «Gracias por no quedarte callada». Nos quedamos así, unos segundos, sin palabras. A veces, la gratitud no necesita explicaciones. Ella no sabía los detalles, pero entendía que su gesto había cambiado el curso de mi vida. Me separé de ella con una sonrisa y le dije,